Este eres tú en Roma. Siglo I. Acabas de acostarte con un senador. Estás recogiendo tu ropa del suelo de mármol frío y él ni siquiera te mira. No porque se arrepienta, sino porque para él esto no fue nada extraordinario. Mientras te ajustas la túnica, escuchas el sonido metálico de sus esclavos preparando el baño en la habitación de al lado. Huele a aceite de nardo y a la humedad de las paredes de piedra. Tú eras el activo. Tu honor está intacto. El suyo también. Sientes esa extraña seguridad de quien ha cumplido una función social casi mecánica, pero el aire en la habitación es pesado. Sabes que ese hombre, que ahora dicta leyes sobre la moralidad pública, es el mismo que mañana, si necesita destruir a un rival político, usará exactamente lo que acaba de hacer contigo, pero al revés. Correrá el rumor de que su enemigo fue el pasivo en un encuentro con otro hombre, sin pruebas, sin testigos, solo la palabra dicha en el momento correcto frente a las personas correctas en el foro. Verás a ese rival, un hombre que ayer comandaba legiones, bajar la cabeza mientras la multitud le escupe, no por el sexo, sino por la supuesta sumisión. Y ese rival perderá todo, sus tierras, su nombre, su familia, porque en Roma no importaba con quién te acostabas, importaba cómo, importaba quién dominaba y quién obedecía. Y esa diferencia de un solo rol podía separar a un hombre respetado de uno destruido para siempre. Ahora muévete unos siglos atrás, a la Atenas del siglo V a.C. Estás haciendo ejercicio, tu cuerpo brilla por el aceite y el polvo fino de la arena. Acabas de recibir una mirada de un ciudadano mayor, un hombre de letras y guerra. Aquí, el deseo no es un secreto, es una institución. Él te ofrece protección, te enseña a declamar poesía y a manejar la lanza. Tú le entregas la belleza de tu juventud. Pero hay una verdad incómoda que nadie te dice hasta que es tarde. El reloj corre. En el momento en que el vello empiece a asomar en tu mejilla, el encanto debe romperse. Si te quedas en ese papel de amado después de que la barba te cubra la cara, la ciudad te devorará. Te llamarán mujeril, te quitarán el derecho al voto y te convertirán en un paria. La libertad en Atenas es un préstamo con un interés altísimo que se paga con el paso del tiempo. Pero esto no empieza ni termina en Roma. Lo que vas a escuchar ahora es cómo se sintió en carne propia acostarte con alguien de tu mismo sexo en distintas épocas del mundo, con distintos cuerpos, distintos miedos y distintos precios que pagar, porque esto lleva miles de años ocurriendo. Lo que cambió siempre fue lo que te costaba si alguien se enteraba. Muévete a la China imperial, siglo II. Acabas de acostarte con el noble al que sirves en una cama de seda roja. Esta mañana actúas como si absolutamente nada hubiera pasado mientras le sirves el té. Saludas, cumples tus tareas, sonríes cuando debes, pero ambos saben lo que ocurrió y lo que está en juego. En la dinastía Han, pertenecer al círculo íntimo del poder abría puertas que para el resto permanecían cerradas. El emperador tiene a su favorito y tú tienes al tuyo. El problema es el ascenso visible. Si tus ropas mejoran demasiado rápido, si te ven en lugares donde antes no entrabas, si empiezas a usar joyas que solo un príncipe podría costear, las sospechas se acumulan con una velocidad que no puedes controlar. Los eunucos de la corte te miran con ojos de serpiente, esperando el momento de tu debilidad. Y si las sospechas llegan a las personas equivocadas, el camino de la corte a una celda húmeda es más corto de lo que cualquiera imaginaría. Siglos después, en la dinastía Qing, el ambiente se vuelve asfixiante. El precio de una noche con otro hombre puede ser un mes de prisión y 100 golpes de vara de bambú que te dejarán marcas. De por vida, un recordatorio físico. En cada cicatriz de tu espalda,
de que el afecto tiene un costo, y ese costo lo fija exclusivamente quien tiene el poder. Ahora estás en el Japón feudal, siglo XIV. Acabas de acostarte con tu maestro samurái en una habitación que huele a paja de tatami y madera vieja. Esta mañana entrenas como si nada. El choque de las katanas de madera resuena en el dojo. Esa es la única forma de sobrevivir. El wakashudo, como lo llaman, es una tradición reconocida entre guerreros. No es un secreto oscuro. Es un vínculo que incluye formación, lealtad absoluta y en ocasiones intimidad. Tu maestro te ha dado su conocimiento y tú le has dado tu vida. Pero las reglas no escritas son exactamente las más peligrosas porque nadie te las explica con palabras, solo con silencios. Un gesto malinterpretado de afecto en público, un rumor de que tu lealtad flaquea porque tu corazón se ha vuelto blando, y en un mundo donde el deshonor es peor que la muerte, todo puede terminar antes de que entiendas qué salió mal. Miras el filo de tu espada y sabes que tu existencia depende de un equilibrio perfecto. Si navegas ese equilibrio con cuidado, puedes tenerlo todo: poder, respeto y amor. Si fallas una sola vez, si dejas que el deseo nuble tu deber, solo te queda el seppuku, abrirte el vientre para limpiar con sangre una falta que nadie se atreve a nombrar. Retrocede 2000 años y muévete al otro extremo del planeta. Estás en la India. Caminas entre templos donde las paredes muestran sin ninguna vergüenza cuerpos de hombres entrelazados, tallados en piedra con la misma naturalidad con la que se representa una cosecha o una batalla. Sientes el calor del sol en la piedra y escuchas los cánticos de los sacerdotes. El Kama Sutra habla con total normalidad de cómo acostarte con otro hombre, cómo cortejarlo, cómo leerlo, no como algo prohibido, como algo que existe y por lo tanto merece ser entendido como una de las artes del placer. A tu alrededor hay personas que viven con un género distinto al que les asignaron al nacer. Las hijras son una comunidad milenaria reconocida como un tercer género, que abarca a mujeres transgénero, transexuales o personas intersexuales que caminan entre reyes sin esconderse. Las ves pasar con sus saris brillantes, bendiciendo bodas y recibiendo ofrendas, porque se cree que tienen un vínculo directo con lo divino. Respiras de una manera que en otras épocas y otros lugares nunca podrías. Sientes que tu deseo es parte del orden cósmico, una nota más en una sinfonía infinita. Pero ese aire no dura para siempre. Nunca dura. El tiempo y las invasiones traerán una rigidez que convertirá esos relieves de piedra en motivos de vergüenza para las generaciones futuras. Ahora estás en el Imperio Mexica, siglo XV. Acabas de acostarte con otro guerrero bajo el cielo estrellado del Valle de México, y los dos lo saben. Si alguien los ante vio, están muertos. Aquí no hay matices ni negociación posible. El orden del universo es sagrado y cualquier desviación se ve como una grieta que puede hacer que el sol no vuelva a salir. Si fuiste el activo, te ejecutan, a menudo por garrote vil. Si fuiste el pasivo, lo que viene es deliberadamente peor. Una muerte pública diseñada no solo para castigarte, sino para que todos los que miran, desde los niños hasta los ancianos, entiendan exactamente qué les pasa a los que hacen lo que tú hiciste. Te sacarán las vísceras mientras aún respiras, en un ritual de limpieza que busca borrar tu rastro de la tierra. Y cuando llegan los conquistadores españoles, con su noción del pecado nefando, no traen alivio sino una segunda capa de violencia encima de la primera. Traen perros de guerra, mastines enormes entrenados para despedazar personas vivas, y los sueltan contra aquellos que ellos consideran abominaciones. Ejecuciones públicas multiplicadas por el fanatismo religioso. Dos sistemas de represión completamente distintos, el azteca y el español, que se encuentran en el mismo punto de crueldad, sin ningún problema,
como si siempre hubieran estado destinados a unirse para aniquilarte. Salta ahora a la Florencia del siglo XIV. Estás en un callejón estrecho de piedra. El aire huele a orina, a agua estancada de los canales y al humo de la leña que quema carne en las tabernas cercanas. Acabas de salir de una casa de techos altos donde el arte y el deseo se mezclan bajo la luz de las velas. Te despides con un roce rápido de manos, pero en cuanto pones un pie en la calle, el corazón te late en la garganta. Miras hacia la esquina y ves una de esas cajas de madera incrustadas en la pared de la iglesia. Se llaman tamburi, los buzones de la verdad. Son la boca del lobo. Cualquier persona que te tenga envidia, un panadero al que le debes un par de monedas o un vecino que te vio entrar a deshoras, puede escribir tu nombre en un pedazo de papel sucio y echarlo ahí, sin dar la cara, sin pruebas, solo tu nombre y la palabra sodomita. Mañana, mientras desayunas, los oficiales de la noche, una policía creada exclusivamente para cazar a hombres que se acuestan con hombres, derribarán tu puerta a patadas. Te sacarán a rastras de los pelos. Verás a la misma gente que ayer te compraba mercancía o te saludaba en misa, ahora gritándote insultos y escupiéndote al pasar. Aquí la justicia es un negocio. El tribunal busca multas altas para llenar las arcas de la ciudad. Verás a artistas geniales, hombres que están pintando ángeles y capillas celestiales en ese mismo momento, como el joven Leonardo da Vinci, que fue denunciado precisamente en uno de estos buzones. Temblar de miedo y pagar fortunas para que sus nombres no salgan en la lista pública. Vives en la ciudad más bella del mundo, la cuna del Renacimiento, pero caminas mirando por encima del hombro, sabiendo que tu vida, tu libertad y tu nombre dependen de que un vecino envidioso no tenga un trozo de papel y una pluma a mano. Es una ciudad de genios, pero también es una ciudad de espías. Cruza el océano hacia Europa, cruza el continente. Estás en Bagdad. El salón huele a rosas y a vino que técnicamente nadie debería estar bebiendo. Hay músicos en la esquina. Las lámparas de aceite tiñen todo de ámbar, y el poeta más famoso de la corte acaba de leer en voz alta unos versos sobre la curva del cuello de un joven escanciador, y el califa ha aplaudido. Esto te descoloca si venías preparado para el dolor. Abu Nuwas era el poeta favorito del califa Harún al-Rashid, el mismo que aparece en Las Mil y Una Noches. Reúne alrededor de 1500 obras que exploran el placer, la sexualidad, especialmente la homosexualidad y la fe. Escribía sobre el amor entre hombres, con una libertad que hoy parece imposible. Una de sus frases más conocidas: el hombre es un continente, la mujer es el mar. Yo amo mejor la tierra firme. La dijo, la dejó escrita, y la gente la memorizó. La poesía homoerótica no era un secreto susurrado en callejones. Era un género literario reconocido, con sus propios maestros y su propia tradición. Los poetas celebrados escribían versos de amor a hombres y esos versos se leían en voz alta en banquetes de la élite. Nadie veía contradicción con la fe. El mundo era más amplio de lo que las versiones posteriores admitirán. Pero esa amplitud tiene límites que dependen del gobernante de turno y de quien quiera usar la ley como herramienta en un momento político dado. Porque el propio Harún al-Rashid terminó enviando a Abu Nuwas al exilio, no por sus poemas de amor a hombres, por un poema de elogio a una familia política que el califa había decidido destruir. La tolerancia nunca era un principio. Era el estado de ánimo de un gobernante en un momento específico. Podía revocarse sin aviso y sin apelación. Y más de 1000 años después, en 1934, la primera edición moderna de sus obras en el Cairo suprimió completamente toda la poesía homoerótica. En 2001, cuando el escritor Gamal Gitani publicó una colección completa de sus
1300 versos, el Ministerio de Cultura egipcio ordenó confiscar los volúmenes que contenían los poemas más controvertidos. El poeta había muerto hace 12 siglos, pero sus palabras seguían siendo demasiado peligrosas para circular. Afuera, el mundo victoriano exige matrimonio, hijos y silencio absoluto sobre todo lo demás. Llevas años construyendo una doble vida con tanta precisión que ya ni tú mismo sabes dónde termina la máscara. Sabes qué calles evitar de noche. Sabes en qué lugares puedes respirar sin que te vigilen. Dominas un lenguaje invisible de señales que nadie te enseñó, pero que tu supervivencia te obligó a aprender. Acabas de acostarte con otro hombre en una habitación de hotel. Los dos saben exactamente lo que arriesgaron. Afuera, la ley que te persigue tiene nombre y número. La Ley de Enmienda Criminal de 1885, sección 11, criminaliza cualquier acto de indecencia grave entre hombres, en público o en privado. No necesitan atraparte en la calle. No necesitan testigos. Con una sola acusación, tu vida entera se desmonta en público, pieza por pieza, mientras la prensa toma nota y la gente en las galerías del tribunal aplaude. ¿Sabes lo que le pasó al hombre más brillante de Londres, Oscar Wilde? Lo viste caer. Lo viste subir esposado a un tren con traje de preso mientras la gente en el andén le escupía. 2 años de trabajos forzados. Raciones mínimas de comida, prohibición absoluta de hablar con otros reclusos, una visita cada 3 meses. Su madre murió mientras estaba encerrado y no pudo ir al entierro. Su esposa cambió el apellido de sus hijos para que nadie los asociara con él. Sus amigos desaparecieron, salió de la cárcel y murió 3 años después, solo y en el exilio, en una habitación de hotel en París, bajo un nombre falso. Y tú entiendes que no importa quién seas ni lo que hayas construido. Si te atrapan, caes delante de todos, sin red, sin regreso. Lo que ese hombre tenía, todo lo que había construido con su inteligencia y su trabajo durante toda su vida, desapareció en un mes, porque la ley no distingue entre el más brillante y el más anónimo. A todos los trata igual. Eso es lo que está del otro lado de esta puerta esta noche. Lo sabes. Y aún así, estás aquí. Vámonos para Alemania, donde te cosen un triángulo rosa en la ropa. Rosa. Para que todos sepan exactamente que eres gay y exactamente qué lugar ocupas en la jerarquía de este campo. Y en esa jerarquía estás abajo del todo. Los capos te asignan los trabajos más agotadores. Las raciones que recibes son las mínimas. Eres el último en todo y el primero cuando necesitan a alguien para un experimento médico, diseñado para curar la homosexualidad. En Dachau te inyectan hormonas. En otros campos te operan sin anestesia. Los médicos tienen teorías sobre lo que eres, y tú eres el material con el que las prueban. No tienes forma de negarte. No tienes nombre. Tienes un número y un triángulo rosa. Y lo que hace aún más difícil sobrevivir no son solo los guardias, son los otros prisioneros. Los que llevan triángulos de otros colores te miran con el mismo asco con el que te miraba la calle. Dentro del campo sigue siendo lo más bajo. La solidaridad que existe entre otros grupos perseguidos no llega hasta ti. Estás solo dentro de un lugar donde todos están solos. Cuando el campo se libera y los soldados aliados abren las puertas, tú sales, pero no eres libre. La ley que persigue a los homosexuales sigue vigente en la Alemania de posguerra. Los mismos artículos del Código Penal, con las mismas penas agravadas que introdujeron los propios nazis, siguen en vigor. Algunos de los hombres gay que salen contigo son arrestados de nuevo en las semanas siguientes. El mundo está procesando el horror de los campos, reclamando justicia, construyendo monumentos, pero no para los homosexuales. Para ti hay silencio. Para ti hay una celda nueva. Intentas contarle a alguien lo que viviste. No puedes. Si hablas, te arrestan.
Tu testimonio es al mismo tiempo tu condena. Así que te quedas callado. Y el silencio dura décadas. Los juicios de Nuremberg nombran a las víctimas una por una. Tu nombre no aparece. Las asociaciones de perseguidos por el nazismo rechazan formalmente tu solicitud de ingreso. El tiempo que pasaste en el campo no cuenta para tu jubilación. No recibes pensión. No recibes compensación. No recibes ni una sola disculpa. Pasas el resto de tu vida sin que nadie te pida perdón. Sin pensión, sin reconocimiento, sin que tu nombre aparezca en ningún memorial. Mueres siendo oficialmente un criminal por ser gay. El gobierno alemán no anuló las sentencias nazis contra homosexuales hasta el año 2002. El primer monumento a las víctimas homosexuales del nazismo se inauguró en 2008. Para entonces, casi ninguno de los que llevaron el Triángulo Rosa seguía vivo para verlo. Ahora, vámonos para Estados Unidos. El Stonewall Inn es un bar oscuro, sin ventanas, en el 53 de Christopher Street. Es el único bar de Nueva York donde puedes entrar siendo gay sin esconderte. Para mucha gente que está aquí esta noche, es el único lugar en toda la ciudad donde pueden existir. En 1969 ser gay es ilegal en casi todos los estados del país. En una redada normal se encienden las luces. Formas una fila, te revisan los documentos. Si tú eres una mujer trans y llevas ropa femenina, te arrestan. A veces te llevan al baño y te hacen un registro corporal. Esto pasa cada semana. Lo sabes, lo aguantas, porque no hay alternativa. Esta noche, a la 1:20 de la madrugada, entran 6 policías, apagan la música, encienden las luces. Hay 200 personas aquí, pero esta noche algo es distinto. Tú estás harto, harto de esconderte, harto del sobre semanal, harto de que te toquen con asco por ser gay, harto de formar fila, harto de que la siguiente generación aprenda desde niña que lo que eres merece la cárcel. Llevas toda la vida tragando. Esta noche no tragas. Alguien lanza una moneda, en referencia directa al dinero que pagan cada semana para que los dejen en paz. Luego otra moneda, luego una botella, luego una piedra, luego un adoquín arrancado de la calle, luego una botella. Por primera vez en la historia moderna, tú y los que son como tú no corren hacia los callejones, corren hacia la policía. Los agentes que entraron a arrestarte por ser gay terminan atrincherados dentro del mismo bar que vinieron a cerrar, pidiendo refuerzos, esperando que alguien los rescate. Los refuerzos llegan. Tú no te vas. Esa noche entiendes que el precio de la libertad no es el silencio, es la furia. Los disturbios duran 4 días. Al día siguiente, hay pintadas en las paredes. Support Gay Power. La noche siguiente, la gente vuelve. Y un año después, el 28 de junio de 1970, caminas por las calles de Nueva York a plena luz del día, siendo abiertamente gay, sin esconderte, sin formar fila, sin sobre en el bolsillo para nadie. Es la primera marcha del orgullo de la historia. Y el mundo nunca vuelve a ser exactamente igual. Hoy, en más de 60 países, acostarte con alguien de tu mismo sexo sigue siendo ilegal. En algunos, la pena es la muerte, colgados en grúas frente a multitudes. En otros, es prisión o violencia institucionalizada y donde la ley ya no te persigue. El estigma hace el mismo trabajo sin necesidad de código penal. Perder a tu familia, perder tu trabajo, vivir en silencio no porque lo elijas, sino porque hablar puede costarte todo lo que construiste. Piénsalo así. En ninguna de las épocas que recorrimos hoy, el problema era el deseo. El problema siempre fue quién tenía el poder de nombrarlo como delito. Eso no cambió tanto como creemos. Cambió de forma, cambió de institución, cambió de vocabulario, pero el mecanismo es el mismo.
Alguien decide qué es aceptable y el resto paga el precio de no encajar. Y lo más incómodo de todo esto no es lo que pasó hace 500 años. Es que gran parte de lo que pasó hace 500 años sigue pasando hoy con otros nombres y otras justificaciones. ¿Cuál de todas estas épocas te pareció la más brutal y por qué? Déjalo en los comentarios. Me interesa genuinamente leerlo. Y si conoces a alguien con una historia real que contar de su familia, de su comunidad, de lo que vivió, déjala también abajo. Si no estás suscrito todavía, hazlo ahora porque este tipo de contenido no aparece siempre en el feed de nadie. El próximo video ya está casi listo y vale la pena estar cuando llegue. Hasta la próxima, mis amigos.